El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente. Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades, y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club. Y ahora, como cada viernes, nuestro amigo y colega Horacio Olivera nos regalará un nuevo capítulo, al que deberíamos llamarlo algo así como Espías y Conspiraciones, perteneciente a la saga del match del siglo que protagonizaron Fischer y Spassky en 1972. Pero antes, Horacio, aprovecho para saludarte y preguntarte, para vos, ¿ese duelo entre Fischer y Spassky fue el que mayor espacio ocupó en la prensa? ¿Nunca hubo una cobertura mayor para el ajedrez? Hola Carlos, ¿cómo estás? Como nunca, el ajedrez era, a partir de julio de 1972, noticia destacada en todo el mundo y también en nuestro país, por supuesto, como ya lo hemos comentado. Todo esto se tradujo en una cobertura mediática realmente amplia y una multiplicada pasión ajedrecística en todos los ámbitos sociales, aún en aquellos absolutamente ajenos al juego, más aún aquí en nuestro país, teniendo en cuenta la fiebre del ajedrez que había dejado el encuentro Fischer-Petrosian del año anterior, que se había jugado en Buenos Aires, como hemos visto. A nivel global también las noticias del match estuvieron en los titulares de los diarios, en flashes informativos en radio y en televisión, en reportajes, en columnas de opinión con maestros y grandes maestros, notas en semanarios, bueno, todo esto sumado a tiradas inéditas de publicaciones especializadas. Ello cubría periodísticamente con creces, podemos decir, un evento que tenía en vilo a la afición ajedrecística y aparte lleno de curiosidad a quienes no practicaban el juego a ciencia, incluso muchas veces aquellos que ni siquiera conocían las reglas elementales del juego. Bueno, en esas épocas proliferaron los cursos de ajedrez, los torneos, en general el interés público por el juego, como decimos. Desde ya que todo esto dio satisfacción con creces a los desvelos de Gudmundur Thorarinson, ese islandés factotum de que el encuentro se realizara en Reykjavik, y a su equipo, claro, pues luego de tantos vaivenes, dudas y sufrimientos, bueno, se había llegado a lo que buscaban. Efectivamente, tal y como lo habían previsto y convencido de ello las autoridades gubernamentales de Islandia, el gran acontecimiento había puesto a su pequeño país de menos de 300.000 habitantes en la primera plana de los medios más importantes del mundo y a Reykjavik, su capital, en boca de millones que hasta ayer no conocían siquiera de su existencia. Pues bien, como hemos visto, hasta aquí el match entraba en su segunda mitad y con claras ventajas, tanto numéricas como psicológicas para el retador, para Bobby Fischer. Y en tanto quedaba por saber si el campeón mundial Boris Spassky lograría reunir las fuerzas suficientes para torcer el rumbo del encuentro, un rumbo claramente definido por lo demás. Pero bueno, a estas alturas hay que decir que también los soviéticos, ante el carácter tan sombrío que las cosas estaban tomando para el campeón, los soviéticos habían comenzado a realizar su parte extraajedrecística, digámoslo así, tal como antes del match y hasta allí lo había hecho Fischer con sus reclamos, con todos esos reclamos que ya hemos visto en anteriores emisiones. El tema de las potenciales ayudas que el norteamericano estaba recibiendo comenzó a tomar forma en las más altas esferas deportivas y aún políticas de la Unión Soviética, ninguno de cuyos directivos podía comprender que Spassky se encontrara en tan mala forma como para ser arrastrado, como lo estaba haciendo, a una derrota verdaderamente brutal, ¿no? Más aún, pocas veces en la carrera de Boris, había incurrido en errores garrafales y en ocasiones casi infantiles, como le había pasado en alguna de las partidas del match. Entonces,
Solamente podía haber una explicación a la situación planteada, según los soviéticos. Algo fuera de lo normal estaba pasando, alguna influencia perversa y extraña al ajedrez estaba siendo dirigida contra el campeón, y el asunto era descubrir cómo y de qué manera. Así que con la misma impronta, llamémosle conspiranoide, que el norteamericano había esgrimido ya desde muchos años antes y que se había exacerbado para el encuentro por el campeonato mundial, con el respaldo de su propio gobierno, del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que el mismo Kissinger seguía de cerca el match, y el respaldo también de una serie de asesores, entre comillas, con asiento en la base estadounidense de Keflavik, que quedaba cerca de Reykjavik. Así también, promediando el encuentro, entró en escena la famosa KGB, la agencia de inteligencia soviética, que, como es sabido, tenía una enorme influencia en todo hecho relativo a la seguridad de su estado. Bueno, puestos a sospechar de todo, se barajaron posibilidades tales como que al campeón le estaban envenenando la comida, que se le estaban suministrando narcóticos en algunas bebidas que podían ser té o jugos, que estaba siendo afectado por un rayo teledirigido que lo alcanzaba al momento de las partidas, y hasta que mentalistas especialmente llegados a Reykjavik influían sobre su psiquis y no le permitían dormir normalmente. Bueno, más todavía, y digamos que como un lejano y primer antecedente de las hoy muy en boga trampas utilizando ordenadores, también se sospechó de la ayuda que estaría prestando a Fischer una computadora IBM, algo verdaderamente novedoso en esa época, improbable también, pues era una época en la cual la cibernética al servicio del ajedrez aún se encontraba en pleno desarrollo y totalmente pañales. Incluso se obtuvo el permiso del árbitro y de los organizadores, y se llegó a desmontar íntegramente el sillón que utilizaba Bobby Fischer en busca de algún artefacto que o bien estuviera emitiendo esos rayos perjudiciales para el campeón, o acaso esa ayuda informática de la que hablamos para el norteamericano, de que se sospechaba, como dijimos recién. Nada de eso se encontró desde ya, aunque sí 2 moscas muertas en el mecanismo, para regocijo de los norteamericanos y mucho bronca de los soviéticos, obviamente. En definitiva, nunca se encontraron pruebas para uno u otro bando que permitieran confirmar alguna de las sospechas. Yo creo que es importante el relato de estas idas y vueltas, que tampoco tienen que ver con las batallas en el tablero, porque en ellas, en estas idas y vueltas, puede advertirse la enorme tensión vivida durante el match, la enorme incidencia que sobre el mismo tuvieron diversos factores, llamémoslos exógenos, como por ejemplo y sobre todo la actividad en Reykjavik de personajes más propios de la política y del espionaje que del ajedrez. Y en fin, aquí tenemos las peculiaridades que hicieron de este encuentro un encuentro tan memorable. El viernes sí, entonces vamos a ir con la última entrega de este año y con el final del match del siglo. Un abrazo, Carlos. Otro abrazo para vos, y como dice la canción, todo tiene un final, todo termina, así que yo los invito a esperar hasta el viernes próximo para conocer el último capítulo de esta apasionante historia y tan bien contada por el periodista Horacio Olivera. Así que ya está lanzada la invitación para el próximo viernes 16, los esperamos, pero todavía no se vayan de Radio Amadeus, porque hasta las 18 seguimos aquí con más Frente al Tablero.